Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la defensa de nuestra fe. Especialmente hemos estado hablando acerca de la necesidad de defender la autoridad y la inspiración de las Escrituras y mostrar que las Escrituras es un libro totalmente diferente y contrario a todos los libros que han existido en la historia de la humanidad, siendo ella la propia palabra de Dios inspirada y dejada a los hombres de una manera escrita. Entonces hemos hablado varios asuntos. Hoy vamos a hablar nuestro tema número 6, que sería la Biblia y su confirmación arqueológica. Entonces vamos a hacer como hemos estado haciendo, vamos a citar varios autores, algunos libros de referencia, y aunque no es un estudio como tal de exégesis o de un tema como tal de las Escrituras, por lo cual no vamos a leer muchos pasajes de las Escrituras, sí son asuntos que nosotros debemos considerar, hermano, porque hay un ataque fehaciente contra las Escrituras, contra su inspiración, contra su autenticidad. Y nosotros como cristianos vamos a estar en ambientes donde generalmente se van a criticar esas cosas, se van a atentar contra estas cosas, y nosotros debemos tener argumentos que son argumentos sólidos, que son argumentos que se pueden sustentar acerca de la Biblia, su confiabilidad, su historicidad y de ciertos asuntos, como veníamos hablando, que la hacen peculiar y única en comparación a otros textos. Entonces hoy vamos a hablar de la Biblia y su confirmación arqueológica. Eso nos va a también afianzar un poco. Esto es tal vez uno de los argumentos que el Señor ha permitido que en el siglo pasado hayan salido a la luz y hayan sido definitivos contra un grupo y un montón de críticas que se fomentaron en el siglo XVIII y XIX en contra de las Escrituras. Como hemos dicho, ningún otro libro, hermanos, ha sido tan molido, acuchillado, cernido, escudriñado y vilipendiado como la Biblia. ¿Qué otro libro de filosofía, de religión, de psicología o de los bestsellers clásicos o modernos ha sido sujeto a tantos ataques masivos como los que ha sufrido las Escrituras? A ningún libro se le ha tenido tanto rencor y tanto escepticismo en la historia del hombre. Desde los hombres más bruscos, torpes, como hasta los eruditos, han mostrado su insatisfacción y su odio permanente en contra de las Escrituras. Sobre cada libro, sobre cada pasaje, sobre cada afirmación o declaración de las Escrituras, siempre ha habido un ataque férreo. El hermano Bernard Ram añade, dice esto, hermano: más de 1 millar de veces las campañas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de una manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Se ha sentenciado la Biblia de muchas maneras, por muchos medios, a través de muchas maneras, ¿sí? en muchos lugares, en todos los tiempos, y aunque se ha sentenciado a muerte, ella nunca ha aparecido. El cadáver nunca ha llegado al funeral. Ese Bates dijo, y lo dijo muy bien: ningún individuo, ningún César, ni Napoleón ha tenido parte tan grande en la historia humana como este libro. Si solo quedaran fragmentos y trozos de nuestra civilización entre ellos, todavía encontraríamos la Biblia entera y sin daños. El libro que sobrevivió al Imperio Romano sobrevivirá a cualquier destrucción que pueda sobrevenir. Y así ha sido, hermano. Entonces, la Biblia ha sido desacreditada, ha sido combatida especialmente en estos 2 últimos siglos, siglo XIX y siglo XVIII, siglos anteriores, acerca de su veracidad histórica. Se buscan fallos sobre su aspecto donde se pueda probar aquellas afirmaciones que la Biblia
enfatiza y apela, mostrando su autoridad, se han querido desacreditar por causa de su poca confiabilidad histórica. Muchas veces se llegó a insinuar que la historia, que los registros históricos contradecían en las narraciones bíblicas, que la leyenda, que algunas historias bíblicas llegaron a ser leyenda, ¿sí? Que no era parte de una inspiración divina, sino de la imaginación humana. Y eso fue lo que pretendieron muchos críticos hasta que surgió algo que tapó la boca a muchos de ellos y a muchas de sus escuelas, y fue la pala del arqueólogo. Contra el furor de la alta crítica destructiva y su aplicación de la evolución de la religión a lo largo del siglo XIX, los eruditos parecían disputar cada más al negar la autoridad de la Biblia. Incluso llegaron a decir que los patriarcas no eran considerados como individuos, sino como tribus, y sus vidas como mitos. Pero entonces, la ciencia de la arqueología comenzó a prestar una gran contribución al cristianismo. Los trabajos de muchos hombres, como en Ur de los Caldeos, el de Gusley, mostraron la autenticidad del cuadro de Abraham, y se afirmó rotundamente que vivió en una civilización avanzada, porque se decía que Abraham no había existido, y aunque la ciudad de Ur de los Caldeos no había existido. Entonces esas fueron muchas de las acusaciones. Se decían que era mitología o inventos de los judíos para idealizar su historia. Entonces, cuando comenzaron a surgir todas estas críticas, el Señor permitió que surgiera la arqueología. Y uno de los trabajos grandes que ha hecho la arqueología es sacar a la luz muchas evidencias científicas que comprueban que los relatos históricos de la Biblia no son fábulas, no son mitos, no son inventos, sino que se pueden corroborar gracias a la pala del arqueólogo. Se llegó a decir que Moisés, entre las muchas cosas que se dijeron, como lo vamos a ver ahorita, se llegó a decir que Moisés no había escrito el Pentateuco, porque en la época de Moisés el hombre en su ignorancia todavía no había escrito ningún idioma. ¿Sí? Pero los últimos descubrimientos arqueológicos han sido tan abundantes y tan evidentes en cuanto a confirmar la historicidad del relato bíblico, que se han podido escribir grandes volúmenes de libros con nombres como este: La Biblia tenía razón, de W. Keller, La Biblia es verdad, de Sir Charles Marston, y muchos otros. Entonces la Biblia, hermano, armoniza totalmente con la historia de la humanidad. Coder y Howard escribieron: las escrituras mencionan grandes naciones, reyes, ciudadanos, pueblos, ligándolos con fechas, episodios específicos durante miles de años sin jamás cometer ningún error. Entonces la crítica nos decía antes que como la Biblia no se podía comprobar históricamente, muchas de las narraciones, historias y asuntos que afirmaba contando en su relato bíblico eran falsos y poco probables. Pero gracias a los descubrimientos arqueológicos, la Biblia ha tapado la boca de muchas de estas serpientes que querían desacreditar el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver unos ejemplos pocos. Hay muchos ejemplos, hermano. Hay libros completos que hablan de estos asuntos. Yo solo voy a mencionar algunos ejemplos que nos muestran la autenticidad del Antiguo Testamento y unos pocos del Nuevo Testamento, unos que fueron bastante renombrados en su época. Pero hay muchos libros, si usted quiere puede ir, hay muchas fuentes donde usted pueda encontrar, y cada día tú abres nomás en internet y hoy en día te llegan correos constantemente que se encuentra la ciudad de Sansón, que se encontró no sé qué, y la arqueología constantemente está enriqueciendo el testimonio de las Escrituras, confirmándolo y dándonos una comprensión cada vez más clara y exacta del texto.
¿sí? De el marco histórico donde se escribieron las escrituras, las costumbres de los pueblos antiguos, su manera de vivir, su manera de pensar. Entonces la arqueología ha hecho un aporte bastante significativo en relación al estudio de las escrituras y a la veracidad de ellas mismas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo son los 4 reyes de Génesis, mencionados en Génesis capítulo 14. En este libro, en Génesis, se mencionan los 4 reyes. Hubo un crítico, Westhausen, muy famoso, que declararon que estos reyes no habían existido. Durante largo tiempo se pensó que estos reyes eran una leyenda más, ya que no se sabía nada de ellos fuera de la Biblia. Entonces, como no había otro testimonio aparte de las escrituras acerca de la historia de estos reyes, se llegó a decir que estos reyes eran una fábula o una mentira. Y gracias a eso todos los críticos habían comenzado a llamar el Antiguo Testamento como fábula o mito, que no tenía fundamento en la arqueología ni en la historia fuera de la Biblia. Léase ahora el gran libro de Kyle, eminente arqueólogo, que dice: voz determinadora en la crítica bíblica, y se verá cómo la arqueología ha demostrado ante el mundo que estos 4 reyes del Génesis 14 eran personas reales y no fantásticas. Entonces Kyle dice en su libro esto: los 4 reyes han sido resucitados de los muertos en la historia de la arqueología, y luego aduce pruebas que demuestran el hecho. Entonces este hombre encontró suficientemente pruebas para decir que habían resucitado, o siempre existieron, pero la crítica los quiso negar. Pero Dios, para tapar la boca de los críticos, permitió que estos arqueólogos descubrieran muchas evidencias con nombres de estos reyes que realmente sí existieron. Ahorita vamos a dar la bibliografía para aquellos que quieran ir a las fuentes o de dónde son tomadas estas citas. Otro de los ejemplos que se usó para desacreditar el libro de Génesis y Éxodo, algunos libros del Pentateuco, era la mención de un pueblo que la historia no se había hallado evidencia de que el pueblo había existido, el pueblo eteo, los hititas. Los modernistas habían negado que existieran jamás el pueblo llamado eteo, ya que no había descubierto huella alguna del mismo, pero la Biblia lo menciona en varias partes: Génesis 25:9, 26:34, 49:30 y Éxodo 23:28, y en muchos otros lugares. Así que la Biblia es hallada por los críticos como falta de inspiración y errónea al citar pueblos históricos que no existieron. Eso decían los críticos. Pero la pala del arqueólogo ha sacado a la luz otra vez abundantes pruebas de la existencia de un pueblo poderoso que estuvo en constantes conflictos con Egipto, hasta que una princesa se casó con el heredero de Egipto y cesaron las hostilidades: los hititas. En 1906, Winkler descubrió en Bogakeyuu todo un tesoro de inscripciones en los jeroglíficos de los eteos. Así quedó probado de nuevo que el Antiguo Testamento tenía la razón y que los críticos habían errado, pues la arqueología moderna nos ha proporcionado una abundancia de detalles abrumadora acerca de este pueblo. ¿Sí? Se dice que como resultado de las excavaciones ahora hay centenares de referencias que cubren, o sea, no solo que existieron, sino más o menos hay referencias que cubren 1200 años de civilización hitita. O sea, los críticos decían: el pueblo hitita no existió, las referencias de la Biblia son falsas, pero gracias a la pala de los arqueólogos desde 1906, todos los descubrimientos que se han hecho sobre este pueblo han mostrado la veracidad del hecho histórico de la Biblia. Realmente ha habido porque los textos que más se han criticado, pues claramente son los más antiguos, especialmente los de Moisés, aunque casi todos se han criticado. Pero la ratificación de los eruditos basadas en la prueba del Pentateuco es grandísima, hermanos. El catedrático F. Hommel, un eminente filósofo de la Universidad de Múnich, después de exponer de manera maestra
que el Pentateuco debía haberse escrito como afirma la Biblia por razones de muchas confirmaciones arqueológicas y filológicas, dice respecto a las listas de los nombres en Números. Porque ustedes saben que Números tiene bastantes listas de nombres. Se ha aprobado, mira lo que dice este hombre, catedrático de la Universidad de Múnich, se ha aprobado por las evidencias externas de tradición preservada en las inscripciones del segundo milenio antes de Cristo, que son documentos genuinos y fehacientes, ante los cuales las teorías históricas construidas por los críticos modernos del Pentateuco han de fracasar irremisiblemente. Otro arqueólogo, el arqueólogo Ira Priest, dijo: estos relatos cincelados en volúmenes de piedra, estampados en ladrillo perecedero, pintados en las oscuridades de las tumbas o esculpidos en cortes de montañas, nos proporcionan pruebas imparciales, irrefutables, concluyentes de la veracidad del Antiguo Testamento. Mira lo que dicen los arqueólogos e historiadores, basados no en un pensamiento cristiano evangélico, ni siquiera basados muchos en su fe, sino basados en las evidencias arqueológicas, históricas, confiables, que ha dado el escarbar la tierra por medio de la ciencia de la arqueología. Hay otro error que se citaba mucho en el Antiguo Testamento y es la suma de dinero mencionada ahí en Segunda de Reyes 18:14 por Senaquerib, en Segunda de Reyes. Entonces mira lo que decía, en Segunda de Reyes 18:14 decía: leemos que el rey asirio Senaquerib impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Eso es lo que cita la Biblia, que el tributo era de 300 talentos de plata y 30 de oro. Hace pocos años se descubrió que el relato de esta transacción hecha por Senaquerib mismo, se descubrió este mismo relato en otra fuente. Pero en lugar, la otra fuente que se descubrió, se dice que se había forzado a Ezequías no a pagar 300 talentos de plata, como dice la Biblia, sino 800 talentos de plata, en lugares de los 300 que dice la Biblia, y 30 talentos de oro. O sea que el relato de esta misma historia de la otra fuente decía que se había impuesto a Ezequías, no un impuesto de 300 talentos de plata, sino de 800 talentos de plata. Entonces, como los dos relatos no estaban de acuerdo en los talentos de plata, en los de oro sí, por supuesto todos los críticos dijeron que la consecuencia, que la Biblia estaba errada y que el relato de Senaquerib era fidedigno, pero el externo. O sea, no se criticó el relato externo que se había encontrado, sino se criticó el relato bíblico, porque el odio sabemos que es contra la Biblia, ¿no? Pero recientemente se han descubierto otros documentos que muestran que mientras tanto el precio de la moneda era 1 en Judea, en Asiria respecto. O sea, los descubrimientos mostraron que en Judea y en Asiria respecto al precio del oro era el mismo. Pero en relación a la plata era muy diferente, porque los dos relatos, el bíblico y el extrabíblico que se encontraron, coincidían en el precio del oro. Curiosamente, en los otros documentos que se han descubierto, se muestra que en tanto Judea como en Asiria, respecto al oro se manejaban los mismos valores. Pero en cuanto a la plata era diferente. Se sabe que ahora, más o menos por los otros documentos, se necesitaban 800 talentos de plata de Asiria para corresponder a 300 talentos de plata hebrea. Entonces, esos otros documentos nos confirmaron que ni el relato extrabíblico estaba equivocado, ni el bíblico. Solo que para los asirios 800 talentos de plata correspondía para los judíos o para los que vivían en Judea en 300 talentos de plata.
Así que la Biblia fue correcta también en este detalle, como en todos los detalles. Tenemos otro relato, un relato que hace Isaías de un rey. Isaías 20, verso 1 menciona al rey Sargón, rey de Asiria. Como otros historiadores no mencionaban a este rey como cuáles, como Herodoto, Genofonte, Beroso y Diodoro y Josefo, no mencionan a este rey por ninguna parte. Entonces los críticos asumían que tal rey no había existido y señalaban que esta afirmación era otro error común de la Biblia. Pero hace pocos años, Boff, un arqueólogo, desenterró el palacio de Sargón en Mosul, hallándose allí tablillas que confirmaban las palabras de Isaías respecto a este gran rey. Y la arqueología otra vez volvió a tapar la boca de los críticos. También hay otro relato que se ha criticado por los críticos en relación a la mención de otro rey. Entonces el relato está ahí en 2 de Crónicas 33:10, que el rey asirio Esar-Hadón aprisionó a Manasés y lo llevó atado a Babilonia. Entonces la Biblia nos describe cómo este rey asirio llevó a Babilonia a este hombre. Y como los historiadores, ninguno menciona a este Manasés siendo llevado a Babilonia. Entonces los historiadores pensaron que la afirmación era falsa. ¿Por qué? Aseguraban que siendo Nínive la capital del imperio debió haber sido llevado allí, ¿sí? Y no a Babilonia. Entonces declararon otra vez que la Biblia era falsa. Pero en este caso también los críticos quedaron mudos y burlados, porque Geodan Smith descubrió tablillas en Nínive, la capital, donde supuestamente debía ser llevado, que probaron que el relato de la Biblia era correcto en cada detalle. O sea, Manasés fue llevado por Esar-Hadón a Babilonia. Bueno, otra de las críticas que se hicieron, ya las mencionamos creo, fue la existencia de Ur de los Caldeos. Por muchos años no se pudo hallar Ur de los Caldeos. Entonces así que los críticos concluyeron que tal ciudad nunca había existido y que por tanto Abraham, que se suponía haber vivido en aquella ciudad, debería ser un personaje legendario, y durante muchos años los críticos enseñaban esto de palabra y por escrito, y habían escuelas de esto. Esto duró bastantes años. Finalmente, por soberanía, iluminación, guianza de Dios, fue desenterrada por Rawlinson la ciudad de Ur, donde se halló una biblioteca notable. Mira lo tremendo de este descubrimiento, hermano. No solo se descubrió la ciudad, sino se descubrió que en Ur había una biblioteca grandísima. Y además se descubrió en ella uno de los célebres códigos de leyes de Hammurabi. Y así esto probó varias cosas. No solo que existió Ur de los Caldeos, no solo que se conoció que en la época de Abraham y antes ya había escritura, porque encontraron una biblioteca, y que los contemporáneos de Abraham, hermano, ya sabían leer y escribir. Entonces eso tapó las críticas en relación a la existencia de donde salió Abraham, y también tapó las críticas en cuanto a la crítica que había sobre la autoría de Moisés de los libros del Pentateuco, porque una de las cosas que hicieron los escépticos con la alta crítica fue que ellos formularon una hipótesis, la hipótesis documentaria. Ellos decían que el Pentateuco no podía haber sido escrito por Moisés porque en los tiempos de Moisés no se conocía la escritura, ¿sí? Entonces al descubrir todo el código de Hammurabi y descubrir escrituras de más o menos 2 o 3 siglos antes de Moisés, o sea en la época de Abraham, en el 2000 más o menos antes de Cristo, y 3 siglos antes de Moisés más o menos,
Cuando se suponía que Moisés era un hombre analfabeto que no podía escribir porque no había una lengua escrita en esa época, la arqueología le tapó la boca a muchos críticos. Qué ironía de la historia. Y aún se enseña la hipótesis documentaria que afirmaba esto. Pero los resultados de la arqueología muestran que esta hipótesis es una gran falsedad. O sea, claramente en la época de Moisés ya encontramos textos escritos que nos muestran que ya en la época de Moisés y anterior a la época de Moisés ya había escritura. Otro relato criticado por la crítica ha sido el sitio de Jerusalén por el rey de Asiria, Senaquerib. En Segunda de Reyes 19 tenemos el relato de Senaquerib, rey de Asiria, sitiando a Jerusalén con un gran ejército, y viendo el rey que la ciudad estaba sitiada, pues oró al Señor, y el Señor le respondió ahí en el verso 34, yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí, por amor de David mi siervo. Luego leemos que aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová y hirió en los campos a los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Después nos dice la Biblia que como Senaquerib huyó a su morada en Nínive, entró en su templo y fue asesinado por sus propios hijos. Ya que este relato no se hallaba confirmado por ningún historiador antiguo, los críticos afirmaron por mucho tiempo que era falso. Pero en el mes de julio de 1921 el profesor Brestedt descubrió un cono de 6 lados que relataba toda la historia del sitio de Jerusalén por Senaquerib, confirmando toda la narración bíblica con detalles. Hermano, es curioso esto. Los últimos 100 años se han hecho centenares de descubrimientos arqueológicos. Y mientras que veintenas de ellos han confirmado las narraciones bíblicas, ni uno ha probado que alguna afirmación bíblica sea falsa, o que esté errada, o que contradiga el texto bíblico. En cambio la ha ido confirmando. Realmente la Biblia es la palabra de Dios, y aún la ciencia lo corrobora que todo lo que ella contiene y habla es veraz. Hermano, una de las cosas más admirables que nos muestra la arqueología es que es increíble y de admirar la historia que nos relata el libro de Jueces, hermano. Cuando se descubre todos los hallazgos arqueológicos del pueblo hitita, de aquellos pueblos que estaban en la tierra de Canaán, que la arqueología nos ha mostrado muchos detalles de ellos, es increíble ver cómo Dios pudo permitir que el pueblo de Israel, siendo unos esclavos, siendo hombres que no eran de guerra, pudieron vencer nación tras nación, y cómo eso ha quedado registrado en los hallazgos arqueológicos. De verdad que la conquista de la Palestina, hermano, no puede ser un simple y llanamente leyenda o mito de los israelitas, porque hay mucha evidencia en relación a esto. La evidencia nos ha mostrado que todo esto sucedió. Aún se han hallado por la arqueología restos de un gran ejército sumergido en el mar, por los lugares donde la Biblia escribió que ellos pasaron por el Mar Rojo. Pero a muchos escépticos el comprobar esto no les gusta. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no querramos creer en los milagros, ¿sí? Porque el hombre no puede creer lo que no ve muchas veces, la misma historia y la misma evidencia arqueológica nos da muestra de que esos milagros sí existieron, hermano. Y eso es una piedra pesada para todos los críticos. Y aquí no se entra en una cuestión de
de fábula, una cuestión de fanatismo religioso. Es la historia que habla de esto. Son los relatos históricos bíblicos y la confirmación de la ciencia a través de la arqueología. Una historia comprobada por documentos y por el hecho innegable de que los hebreos, la tribu nómada del desierto a quienes los hombres palestinos llamaban Javirú, en los documentos de los reyes palestinos, cuando escribían pidiendo socorro a Egipto sobre tales vecinos del desierto, que finalmente tomaron posesión de sus tierras, ¿sí? El cambio histórico de Canaán, donde se hallaba establecida la poderosa colonia hitita, fue debida al poder misterioso del Dios de los hebreos, al cual continuamos adorando los judíos y los cristianos de todo el mundo. Por tanto, Yahvé, el Dios de la Biblia, no era un Dios mitológico como Zeus de los romanos, sino era un Dios que dejó evidencia en la tierra por donde pasó su pueblo. En la actualidad, que es una época donde la Biblia nos decía que habría una gran apostasía de la fe, es necesario, hermano, que tales sucesos históricos que menciona la Biblia fueran ratificados y certificados de una manera histórica innegable. A pesar de que hay muchos sabios que cierran los ojos porque han decidido creer que esto no es posible ni los milagros son posibles, que existe otra explicación, se busque donde se busque, más que la intervención sobrenatural que la historia no ha podido negar, sino que ha confirmado en relación a Yahvé de los ejércitos y a su pueblo. Tenemos toda la evidencia, hermano, histórica, de documentos y pruebas para pensar que todo lo que dice la Biblia es creíble y es verdadero. Y los relatos, milagros, historia, personajes, naciones, pueblos, situaciones que nombra fueron hechos reales. ¿Sí? Porque la arqueología y la ciencia, en vez de desacreditarlos una tras otra vez, los está comprobando, y esto es precioso. Muchas de las citas que acabamos de mostrar, de decir, de leer, se encuentran en el Manual de Teología Apologética de Samuel Vila, en el capítulo 3, llamado Las Sagradas Escrituras. Dijimos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar algunos ejemplos del Nuevo Testamento. La historia que se registra en las Escrituras en el Nuevo Testamento también puede ser comprobada con exactitud. En esto podemos ver nombres, lugares, sucesos que han sido descritos y que la arqueología ha comprobado. Por ejemplo, en el libro de Hechos, que por un tiempo fue considerado como espurio, ha sido reivindicado por los descubrimientos modernos, ¿sí? El experto en historia romana A.N. Cherwin-White dice: la confirmación de la historicidad del libro de los Hechos es abrumadora. O sea, como fue tan criticado, el Señor permitió que surgiera tal evidencia que es abrumadora. Es absurdo tratar de negar su historicidad aún en los detalles. Los especialistas en historia romana por mucho tiempo lo han considerado como veraz. Lo que sostiene que la Biblia es históricamente veraz no son los que sostienen que la Biblia no es históricamente veraz, realmente no son historiadores profesionales. El gran arqueólogo William F. Albrecht dijo: todas las escuelas radicales de crítica neotestamentaria que existieron en el pasado o que existen hoy en día son prearqueológicas. O sea, todas las escuelas que enseñaron sobre la crítica del Nuevo Testamento fueron escuelas que existieron antes de la época de la arqueología. Y como fueron edificadas en el aire, o sea, no tenían base ni sustento para afirmar lo que afirmaron, por tanto se les considera en nuestros días inadecuadas y anticuadas. El testimonio de las evidencias históricas en que se puede confiar en la Biblia como documento es que en ella hay una gran precisión.
por lo menos digamos la confiabilidad de Lucas en cuanto a su evangelio y en cuanto al libro de Hechos. La confiabilidad de Lucas como historiador es incuestionable, hermanos. Unger nos dice que la arqueología ha autenticado las narrativas evangélicas, especialmente en Lucas. En palabras de Unger, dice: en la actualidad hay un acuerdo general en los círculos eruditos de que los Hechos de los Apóstoles es la obra de Lucas, que pertenece al primer siglo y que involucra la labor de un cuidadoso historiador que se mostró sustancialmente preciso en su uso de fuentes de documentación. Sir William Ramsay, que es considerado uno de los más grandes arqueólogos que ha existido, dice que recibió su adiestramiento en la escuela histórica alemana de mediados del siglo XIX, de alta crítica. A consecuencia de esto, él fue enseñado que el libro de Hechos fue producto no de Lucas ni del primer siglo, sino fue producto de la mitad del siglo segundo después de Cristo, y no de Lucas. Él estaba firmemente convencido de esto y se dispuso a probar esta enseñanza. Sin embargo, gracias a los descubrimientos arqueológicos obtenidos, su posición fue completamente puesta al descubierto por sus investigaciones. Más adelante, este hombre, Ramsay, pasó de ser un escéptico a tener a Lucas como uno de los grandes historiadores con un muy alto concepto por su habilidad como historiador. Mira lo que dice este hombre de Lucas. Lucas es un historiador de primera categoría. No son sus declaraciones de hecho meramente dignas de confianza. Está poseído del verdadero sentido histórico. Él fija su mente en la idea y en el plan que rigen la evolución de la historia y adecúa su tratamiento de los incidentes en proporción a la importancia que estos tienen. A los eventos críticos importantes les da su debida proporción y muestra su verdadera naturaleza hasta con los detalles, mientras que toca levemente y omite enteramente mucho de lo que no tenía valor para su propósito. En resumen, este autor tiene que ser colocado junto a los más grandes historiadores. Pasó de ser un escéptico de Lucas a, por la evidencia, a ser un gran admirador del carácter de historiador que tenía Lucas. Otro ejemplo, ahorita vamos a mencionar un capítulo del libro Evidencia que exige un veredicto de John McDowell, donde hay mucha referencia a las críticas que se hacían del libro de Hechos de los Apóstoles y cómo la arqueología lo corroboró. Nosotros no lo podemos hacer acá porque sería mucho tiempo y un poco desgastador, pero si usted quiere ir a la bibliografía, vaya al libro de John McDowell. Ahí estamos a citar el capítulo con el nombre. Se dice que una de las menciones de Pablo sobre el tesorero que está en Corintio era falsa. En su epístola de Pablo a los romanos, escrita desde Corintio, Pablo hace mención del tesorero de la ciudad, Erasto. Romanos 16, verso 23. Durante las excavaciones de Corinto de 1929 se halló una losa con la inscripción: Erasto, curador de edificios públicos, colocó esta losa a sus propias expensas. Según F.F. Bruce, el enlosado muy probablemente existía en el primer siglo después de Cristo y el donante muy probablemente era el hombre mencionado por Pablo en la epístola a los romanos. También se decía, otra de las críticas que tenían sobre el evangelio de Lucas, era que en el pasaje de Lucas 1:2, Cirenio el gobernador no había existido. Leo el pasaje. Aconteció en aquellos días, Lucas 2, verso 1 y 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Como este gobernador, cuando nació Cristo, no tenía ninguna otra mención histórica que lo confirmara, entonces naturalmente todos los críticos lo citaban como una buena prueba del poco crédito que tenían según ellos la narración bíblica. Pero hace pocos años, Sir William Ramsay descubrió una tablilla en Antioquía que confirmaba la afirmación de Lucas. Cirenio, gobernador de Siria, sí existió. Entonces cada vez la Biblia ha tapado la boca una y otra vez
a la crítica de ciertas líneas teológicas. Hermano, el capítulo que les decía de Josh McDowell, que sería bueno que usted leyera en relación a este asunto, se llama el capítulo 4, la credibilidad de la Biblia, la parte 2, que es la confirmación mediante la arqueología. Ahí él entra en muchos más detalles que nosotros no hemos mencionado. Es la página 67. Hermanos, vamos a citar ya para ir terminando algunas palabras que han dicho arqueólogos en relación a este aspecto. Amén. Erhard Ramachel, presidente del Seminario Bautista Conservador de Portland, Oregon, citó a Nelson Gluck, expresidente del Seminario Teológico Judío en el Colegio Hebreo Unión de Cincinnati, quien es uno de los 3 más famosos arqueólogos. Dice, o sea, este presidente del Seminario Bautista cita a uno de los 3 más grandes famosos del Seminario Teológico Judío. Dice, yo le escuché a Glums cuando él estuvo en el templo de Manuel en Dallas y vi cómo se enrojecía su rostro al decir, he sido acusado de enseñar la inspiración verbal plenaria de las Escrituras. Quiero que se me entienda que yo nunca he enseñado esto, aunque eso es real. Lo que he dicho, mira lo que decía el judío, es que en todas mis investigaciones arqueológicas jamás he encontrado un artefacto de la antigüedad que contradiga alguna de las declaraciones bíblicas. O sea, en todo lo que él encontró por medio de la arqueología, jamás encontró un artefacto que contradijera las declaraciones bíblicas. Nelson Gluck, el afamado arqueólogo judío citado, escribió, podemos declarar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradecido alguna referencia bíblica. Y él prosiguió diciendo, la casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando es respaldada por los hechos arqueológicos. William F. Albrecht, conocido por su reputación de ser uno de los grandes arqueólogos, declara, no puede quedar duda que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. O sea, en estos asuntos no hay duda, hermano. Albrecht añade, el excesivo escepticismo manifestado a la Biblia por importantes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX, ciertas fases del cual todavía aparecen periódicamente, ha sido progresivamente desacreditado. Descubrimiento tras descubrimiento han establecido la exactitud de los numerosos detalles bíblicos y han hecho crecer el reconocimiento del valor de la Biblia como fuente histórica. Entonces, en vez de la Biblia haber perdido su credibilidad, se le ha dado gran valor como fuente histórica gracias a los descubrimientos arqueológicos. El profesor H.H. Rowling dice, no es a causa de que los eruditos actuales comienzan con presunciones más, no es a causa de que los eruditos actuales comienzan con presuposiciones más conservadoras que sus predecesores, el que ellos tengan un respeto mayor por las historias patriarcales de lo que era común en otro tiempo, sino por la evidencia que lo caracteriza, lo garantiza. Entonces, hermano, no es común que ahora haya mucho más respeto por los eruditos en cuanto a los relatos patriarcales que el que hubo antes. Porque hay más respeto hacia la Biblia aún en los círculos eruditos. Porque la evidencia proporcionada actualmente garantiza y confirma el relato bíblico. Qué tremendo lo que dice este hombre, hermano. Merrill Unger declaró, el papel que está desempeñando la arqueología en la investigación del Nuevo Testamento, lo mismo como en el Antiguo Testamento, facilitando el estudio científico, balanceando la teoría crítica, ilustrando, elucidando, suplementando y autenticando el fondo histórico y cultural, constituye el punto brillante en el futuro de la crítica
del texto sagrado. Mill Burrows de Yale observa: la arqueología ha refutado en muchos casos los puntos de vista de los modernos críticos. Ha demostrado en varias ocasiones que estos puntos de vista descansan sobre suposiciones falsas e irreales y sobre estos esquemas artificiales de desarrollo histórico. F.F. Bruce decía: en aquellos puntos que se ha sospechado de inexactitud en Lucas y en los cuales la exactitud ha sido vindicada por alguna evidencia hallada en inscripciones, resulta legítimo decir que la arqueología ha confirmado el registro del Nuevo Testamento. Merrill Unger resume: la arqueología del Antiguo Testamento ha descubierto naciones enteras, ha resucitado pueblos importantes y de la manera más asombrosa ha llenado las lagunas históricas, haciendo inmensurables añadiduras al conocimiento de los contextos bíblicos. Burrows expone la causa de una excesiva incredulidad. El excesivo escepticismo de muchos teólogos liberales se deriva no de una cuidadosa evaluación de los datos disponibles, sino de una enorme predisposición contra lo natural, contra lo sobrenatural. O sea, ellos no pueden acreditar o creer en la evidencia por causa de que están predispuestos en cuanto a las cosas sobrenaturales. Y el hombre añade: en el todo, sin embargo, el trabajo arqueológico ha fortalecido incuestionablemente la confianza en la veracidad del registro escritural. Más de un arqueólogo ha visto crecer su respeto por la Biblia por causa de la experiencia de excavar en Palestina. O sea, muchos arqueólogos que menospreciaban las escrituras han cambiado su opinión gracias a su experiencia excavando en las tierras bíblicas. En general, todas las evidencias como las que nos han proporcionado hasta aquí los arqueólogos, especialmente proveyendo manuscritos adicionales y más antiguos de los libros de la Biblia, fortalecen nuestra confianza en la exactitud que el texto ha sido transmitido con fidelidad a través de los siglos. Vamos terminando con las frases de Sir Frederick Kenyon, que dice: es por consiguiente legítimo decir que, con respecto a aquella parte del Antiguo Testamento contra la cual estuvo principalmente dirigida la crítica desintegradora a la mitad del siglo XIX, la evidencia de la arqueología ha servido para restablecer su autoridad y de igual modo para aumentar su valor, haciéndola más inteligible por medio de un conocimiento más pleno de su contexto y de sus deslindes. La arqueología no ha dicho todavía su última palabra, pero los resultados ya conseguidos confirman lo que sugiere la fe, que la Biblia no puede hacer otra cosa sino ganar a consecuencia de un aumento del conocimiento. Poco conocimiento, escepticismo; mucho conocimiento, más confiabilidad en la Biblia. Otro hermano decía: hasta hace poco era la moda de los historiadores bíblicos tratar las leyendas patriarcales de Génesis como si fueran creaciones artificiales de los escribas israelitas de la monarquía divina. O sea, todo lo que hablaban de Génesis lo llamaban como una leyenda, y fueron leyendas escritas en las épocas de David, como cuentos narrados por la imaginación a la luz de fogatas israelitas durante los siglos que llegaron a ocupar el país. Nombres eminentes entre los eruditos pueden citarse, en los que han considerado el contenido de Génesis 11 al 50 como producto de una invención posterior o como una retrogresión de eventos y acontecimientos bajo la monarquía en el pasado remoto, acerca del cual se pensaba que nada había podido considerarse posterior por parte de los escritos. Pero mira lo que dice ahora este hombre: todo esto ha cambiado, dice Albrecht. Los descubrimientos arqueológicos desde 1925 han cambiado todo eso.
Aparte de unos pocos testarudos entre los más viejos de los eruditos, escasamente podría encontrarse un caso de un historiador bíblico que no haya sido impresionado por la rápida acumulación de información que apoya la sustancial historicidad de la tradición patriarcal. De acuerdo a las tradiciones de Génesis, los antepasados de los israelitas estuvieron íntimamente relacionados con los pueblos seminómadas de Transjordania, Siria, las cuencas de Éufrates y del norte de Arabia, en los últimos siglos del milenio antes de Cristo y en los primeros del primer siglo. Hermanos, terminando, quiero volver a leer las mismas frases que leí a un comienzo, hermano, de Bernard Ramm. Miles de campañas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado una procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria, se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Este libro ha sobrevivido a todo, hermano. Persecuciones, odio, crítica, y cada vez nos encontramos más que entre más conocimiento hay, más ciencia hay, más recursos hay para comprobar el texto, hallamos que nuestra Biblia es un libro totalmente confiable. Entonces hoy estuvimos tratando, hermanos, la Biblia y su confirmación arqueológica. Este es uno de los grandes argumentos que nosotros como creyentes debemos conocer, porque muchas de las bocas de los escépticos, críticos en relación al texto de la Biblia, críticas de personas eruditas, han sido tapadas gracias al registro histórico, que es una ciencia que corrobora no solo los hechos históricos, sino que nos muestra que las narraciones milagrosas de la Biblia sí existieron y que podemos confiar plenamente en el Dios que nos describe la Biblia, porque hay suficientemente evidencia para acreditar que lo que Él ha dicho es verdad. Cuando tú miras, yo tengo un documental en la página que habla de la falsedad del libro mormón y lo pone en comparación con la Biblia. El libro mormón cita pueblos, cita animales, cita una gran cantidad de datos históricos que no se han podido comprobar, de pueblos que no se han podido conocer, de animales que no se han podido conocer y de lugares que no se han podido conocer. Entonces, cuando tú le aplicas este mismo principio arqueológico al libro mormón, tú encuentras que el libro mormón es un libro que es un libro inventado por las ilusiones de un falso profeta. Pero cuando se le hace la misma crítica a la Biblia salió, como dice las Escrituras, acrisolada, o sea, más preciosa. Cada vez que se nos ha criticado, que se ha perseguido, que se ha cuestionado las Escrituras, el libro sale vencedor. Y damos gracias a Dios porque tenemos un testimonio suficientemente acreditado aún ahora por la ciencia para confiar en lo que Dios nos ha dicho. Señor, permita que amemos la palabra, la defendamos, la conozcamos, la prediquemos, en medio de una generación que, aunque no tiene muchos argumentos, le ha dado la espalda a las Escrituras y ha preferido el escepticismo, trayendo sobre sí pues muerte espiritual, porque cuando no está la luz de Dios en el hombre se llena de tinieblas. Pero el Señor permita que la luz de su palabra alumbre en nuestras vidas, en nuestras familias y en su iglesia, y en medio donde el Señor nos ha puesto. Vamos a orar para terminar, hermano. Entonces, la Biblia y su confirmación arqueológica. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener, por las cosas que tú nos permites considerar. Permite que tu Espíritu traiga a nuestra mente y recuerde todos estos asuntos cuando haya necesario sacarlos. Tú sabes los tiempos que estamos viviendo, tú sabes la crítica que hay, tú sabes el ateísmo, tú sabes las corrientes filosóficas, tú sabes cómo muchos hermanos en sus universidades, en sus carreras tienen que afrontar estos temas de una manera bastante crucial. Haz que tu palabra corra, que tu nombre sea glorificado, haz que tus hijos puedan prepararse para presentar defensa de su fe y haz que todo esto nos sirva, Señor, para levantar en alto el estandarte de tu evangelio y santificar tu nombre en medio de la tierra, Padre.
Oramos y te pedimos que tú bendigas tu palabra y la hagas correr y tu nombre sea glorificado para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Ao leão de Judá.